está organizada por sectores grandes, llamemos así, que se llaman diócesis. Una diócesis es un territorio bastante grande. Por ejemplo, Bogotá es, por mucho tiempo fue todo Bogotá una diócesis, y al frente está un obispo. El obispo es el responsable de la organización de toda la diócesis. Y según las necesidades que hay, se van fundando comunidades cristianas. Antes que se normalmente templo donde se reúnen las personas, es una comunidad, y por la necesidad de dónde reunirse, entonces ya se crea una parroquia. Esta parroquia tiene algo más de 50 años. Bueno, la Biblia es centrar en la palabra de Dios, de manera que es centrar en la vida de la iglesia. Ninguna de las cosas se hace si no está basada en la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, en la vida de la Iglesia Católica. Pues es básica, todo está referido a la palabra de Dios. Si ustedes vieron en el culto que nosotros tenemos, que se llama la celebración de la misa de la Eucaristía, pues toda la primera parte está centrada en la palabra de Dios, muy directamente, pero también todas las demás oraciones, para el que conoce la Biblia, dice: ay, vea, eso está sacado de Isaías, ay, vea, eso está sacado del Evangelio de San Juan, ay, vea, cualquiera que vaya, conozca un poquito la Biblia y se ve, eso que está haciendo el Padre, eso está ya en la Biblia, ¿verdad? Entonces, es central porque es la palabra de Dios. Claro que sí. Reconocemos el origen de la Iglesia en la voluntad del mismo Jesús, que llamó a los apóstoles para que estuvieran con Él, que aprenden con Jesús, acompañando a Jesús, y que Jesús les da a esos apóstoles una potestad especial y un mandato especial. Entonces, los obispos son sucesores de los apóstoles por la potestad que recibieron de Jesús, el Espíritu Santo. Dan a los demás esa misma, lo que llamamos el sacramento del orden. Se ordena sacerdote, se ordena al siguiente, al siguiente. Y a manera que se va extendiendo la organización por el mundo, pues se consagran más obispos, más sacerdotes. El obispo es cabeza de una iglesia particular, un territorio que se llama diócesis. Los sacerdotes somos colaboradores del obispo y él nos nombra en los diferentes lugares según las necesidades de evangelización que hay. Y hay un tercer orden, el sacramento del orden: obispo, presbítero o sacerdote, para decirlo en términos genéricos, y el otro es el de los diáconos, que consta también en la Sagrada Escritura, la ordenación de los diáconos. Los diáconos pueden ser en la Iglesia Católica o célibes o casados, y entonces tienen unos ministerios particulares. El Papa, ¿quién es el Papa en la Iglesia? El Papa es, en últimas, el obispo de una de las diócesis capital en la Iglesia, de la diócesis de Roma. El Papa es el obispo de Roma. Y por ser el obispo de Roma, tiene esa función de la unidad en la Iglesia. Jesús mismo escogió a los apóstoles. Entonces los llamó, los excluyó junto a él, les dio potestad especial a ellos y los envió a ellos. La Iglesia Católica, en el credo, en la manifestación de su fe, dice: creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Apostólica quiere decir, creemos que fue la que Jesús fundó sobre los apóstoles. Y también apostólica quiere decir
pues que fue enviada a todo el mundo. Eso no es normal. Pues, ¿qué papel tienen los apóstoles? Pues eso, son los que él escogió al Señor y que ellos, les luchando, y ellos, movidos por el Espíritu Santo, iluminados por el Espíritu Santo, ven que el envío que les hizo no iba a terminar cuando ellos murieran, así como la obra de Jesús no iba a terminar con la muerte y resurrección de Jesús, sino continuaba. Pues los apóstoles dicen, esto no es para cuando nosotros muramos, sino el Espíritu Santo les ilumina para que puedan ordenar, consagrar a otros para esa extensión a través de los tiempos y a través de la geografía. La Santísima Virgen María, ¿qué lugar ocupa? Pues el lugar de ser la madre de Jesús. Por eso es que la acogemos y la veneramos a María, porque fue la madre de Jesús, que acogió el llamado que Dios le hacía, que dispuso toda su vida, hágase en mí según tu palabra. Por eso decimos que a las madres, dejemos de agradecerle, dejemos de venerarla en ese sentido. Ese es el lugar de los apóstoles en la iglesia y de la Virgen María y de los primeros discípulos. Bien, como lo entiende, la salvación solamente es don de Dios nuestro Señor. Es don de Dios nuestro Señor. Nadie se salva a sí mismo por hacer muchas cosas. ¿Cuántos rosarios tengo que rezar para salvarme? No, eso no existe, esa forma. ¿Cuántas obras de caridad tengo que hacer? 17 o 19 con esta persona. ¿Cuántos días? No, eso no existe. La salvación es don de Dios. Solamente Él puede salvarnos, porque solamente Dios nuestro Señor puede restaurar los corazones, perdonarnos a nosotros. Solamente Él. ¿Cómo ha querido Él hacerlo? La muerte y la resurrección de Jesús son las que nos han alcanzado a nosotros la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna. Pero ¿cómo llega a nosotros la salvación hoy en día? ¿Era solamente para los que estaban allá junto a Jesús? ¿Solamente los que estuvieron en la cruz? No. Igualmente que como la salvación no nos viene, eran salvados, sino se hizo hombre. Jesús constituye la iglesia para que sea la continuadora y actualizadora de su obra salvífica por la acción del Espíritu Santo que da a su iglesia, sea continuadora y actualizadora en los diferentes lugares. O sea, para nosotros los sacramentos son esos canales de la gracia de Dios. Llegan a nosotros. De una vez por todas, una única vez, Jesús murió por nosotros y resucitó. Pero esa gracia llega a los que estamos en el siglo XXI y en Bogotá, tan lejos del lugar, en tiempo y en espacio, a través de esos canales que son los sacramentos, que no nos inventa la iglesia, sino que Jesús mismo se los ha dado a sus apóstoles y les ha dado los mandatos y la potestad de realizar. Recibo y actualiza en mí la salvación. La fe católica reconoce, es una fe trinitaria, reconoce que Dios nuestro Señor es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, la iglesia puede estar aparte de la Sagrada Escritura. Entonces, ciertamente reconoce los dones, tiene un sacramento que se llama el de la confirmación para confirmar en la fe del bautismo y conceder de manera especial el Espíritu Santo, como consta en los Hechos de los Apóstoles que recibían el Espíritu Santo a esas comunidades y les daban el Espíritu Santo. Don de ciencia, consejo, entendimiento, fortaleza, piedad, sabiduría, temor de Dios.
Ustedes están diciendo, ay, sí, eso es lo que dice allá en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, esos dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Cuando uno es bautizado, es bautizado en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Recibe los dones, los dones del Espíritu Santo. Pero en la confirmación, de manera especial, recibe el Espíritu Santo para quedar más configurado con Cristo, como miembro de la Iglesia, y para poder defender y difundir la fe con la palabra y con las obras. En la oración de la confirmación, se pide al Espíritu Santo que llene a esa persona de esos dones que acabamos de mencionar. Los frutos del Espíritu Santo, como dice ya el apóstol Pablo: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, dominancia, en fin. Pues son los que se espera que el que recibe los dones vaya produciendo acción del Espíritu Santo en uno. Los grandes milagros de Dios nuestro Señor, más que los milagros físicos, son las transformaciones de las personas. Yo podría decir que los grandes milagros que actúa el Espíritu Santo en nosotros, los actúa a través de los sacramentos. Hacer de una criatura, hacer de alguien creado a imagen y semejanza de Dios, hacerlo un hijo de Dios, hijo adoptivo de Dios, me parece muy común. Eso es una transformación, ese es un gran milagro, ¿verdad? Un milagro de la transformación de un poco de pan y de vino, en que sean el cuerpo y la sangre de Cristo, para que alimente mi vida espiritual, me fortalezca en el camino, para permitirme entrar en comunión vital con Cristo, con las ramas de la vida, con los miembros del cuerpo. ¿Poco milagro? Pues eso sí que es milagro de la vida eterna. Pero bueno, si vamos a hablar de los milagros de hacer caminar un cojo y eso, claro que reconocemos que Dios nuestro Señor, la acción del Espíritu Santo, puede realizar eso, siempre y cuando sirva para la salvación de esa persona. Nunca un milagro es un espectáculo. No dominamos al Espíritu Santo para decir, es que tal día el Espíritu Santo va a ser tal. Invocamos al Espíritu Santo. Pedimos a Dios nuestro Señor, Padre, Hijo, Santo, que actúe en favor de la persona, lo que sea mejor para la salvación de esta. Creo firmemente que Dios nuestro Señor es el Señor de la historia. Entonces, eres capaz de enderezar nuestros entuertos terriblemente. Pues si hasta se empeñó en la salvación, enviando a su Hijo único para salvarnos, ¿querrá la condenación de la humanidad? ¿Querrá el fracaso de su obra? No quieren mucho menos el fracaso de su obra, ¿verdad? Sino, al contrario, llevarla a plenitud, la obra, poco a poco. Entonces, ciertamente, esto que vemos no va a durar para siempre. Ella misma nos lo dice, nuestra vida, por mucho que sea, se va deshaciendo. Y pasa un imperio tras otro y se van desbaratando. Esto no es para siempre, no es para siempre. Y confesamos en el credo, apoyados en la palabra de Dios, que Él va a venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Que hay un momento definitivo en el que el Señor viene a reinar sobre todas las cosas y que Jesús presentará al Padre Celestial toda la obra de esto. Cuando todos sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies, dice allá la Sagrada Escritura. Eso es claramente. Pero creemos con lo que leemos en la Sagrada Escritura que nadie sabe el día ni la hora. Para ser medido con nuestros horarios y calendarios, pues tenemos que decir que hoy estamos un poquito más cerca en el tiempo nuestro que ayer.
El culto católico tiene dos elementos, dos polos principales integrados: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Con unos términos podemos decir la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Entiendo que en general los cultos de otras iglesias cristianas tienen sobre todo la centralidad de la palabra de Dios. Nosotros, como vieron ustedes, la palabra de Dios. La primera parte de la celebración eucarística es la palabra de Dios. Y la segunda parte es la liturgia eucarística. Creemos que Jesús, que dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 6, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús que dice eso, y que después en la última cena les dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Él tuvo esa intención clara de quedarse bajo esos signos sacramentales de pan y de vino. Creemos que por la acción del Espíritu Santo que invoca el sacerdote, como oyeron, y hace el signo de eso, pedimos, Padre, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que se convierta en el pan, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el sacerdote dice las mismas palabras que Jesús dijo, actúa en persona de Cristo, y repite las palabras. Creemos que ese pan y ese vino son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo verdaderamente, no que representan, no estamos representando una comedia repetida, sino es Jesús mismo que está allí presente. Esa es la segunda parte del culto de los católicos. Comienza con unos elementos introductorios para formar comunidad, reconocer que somos necesitados de la gracia de Dios, y viene la liturgia de la palabra. Luego la presentación de los dones, pan y vino, ofrendas, que significan el trabajo del hombre, que recibimos de él, pero que hemos trabajado, que las convierta en un Señor, en cuerpo y sangre de Cristo. Luego de eso viene la oración del Padre Nuestro, la oración de la paz, y las personas que están dispuestas, preparadas, en gracia de Dios, reciben la Eucaristía, los que están dispuestos. Y luego el sacerdote los envía en paz para que vayan a vivir esto que celebramos. Ciertamente que no. Y en el culto católico, pues participan las personas que tienen la fe. Y para poder recibir, que no es el pan y el vino, sino en nuestra fe, el cuerpo y la sangre de Cristo, se necesitan tener las disposiciones espirituales internas, reconocer que esté libre de pecado grave para poder comulgar. Yo no puedo decir con un acto externo, estoy en comunión con Cristo. En el sacramento decimos nosotros de la comunión, de unión con Jesús, como su cuerpo y su sangre, Él en mí y yo en Él. No puedo decir con un signo externo, estoy en comunión con Jesús, mi vida está en comunión con Él, cuando mi vida ordinaria no está en comunión con Él. Vivo en el pecado, desorientado de eso. Entonces estaría desdiciendo, estoy falseando. Sí. He de reconocer si tengo faltas graves y me acerco al sacramento